Vamos a iniciar con este primer texto donde hablamos de la risa. Vamos a hacer un viaje hasta la antigüedad para ver qué es lo que decía Platón de la risa. Él decía que el ser humano se ríe o le causa justamente comicidad las situaciones en las que aparece la extravagancia, donde se enarbola la vanidad personal y cuando alguien se cree mucho más sabio de lo que realmente es. Eso lo vamos a retomar más adelante. Haciendo un salto temporal, tenemos al filósofo Henry Bergson, que hablaba justamente de que la risa es estrictamente humana. Solo los seres humanos entienden la comicidad. Por eso es que cuando un animal causa risa en el ser humano es porque le atribuimos una facultad humana. Por ejemplo, cuando un loro habla o eh, un loro justamente entabla una conversación es precisamente porque le estamos adjudicando la facultad humana de la comunicación. Por eso es que nos causa gracia. Además, porque se comprende en su orden social, tiene sentido dentro de un contexto particular. Es por eso que chistes tienen sentido dentro de una situación o dentro de una habitación particular y no si lo extrapolamos en otra situación distinta. Lo último es que está hecha para ser compartida. Nosotros siempre, cuando escuchamos un chiste, nos causa gracia, vamos y lo compartimos a los demás para justamente que ellos se rían de la misma manera que nosotros. Por eso es que, según Bergson, y como bien califica, justamente la risa es una actividad propiamente humana. Volviendo a la antigüedad, tenemos al dramaturgo Aristófanes, que fue uno de los principales pioneros en lo que fue la sátira en el teatro griego antiguo, donde, bueno, él fue el primero en hacer aparecer la crítica social y principalmente la crítica a los políticos mediante la sátira. Esta es una práctica, un hecho muy importante porque, bueno, precisamente si lo encontramos desde la antigüedad de Grecia hasta la actualidad, claramente la crítica social mediante la sátira es una práctica muy común en la literatura y tal vez con un poco más de presencia en lo que es la dramática. Como un recurso principal que tenía justamente era el equívoco y además sus personajes eran totalmente cotidianos, lo que hacía que los personajes los personajes realizaran una identificación con el público, es decir, que el público se sintiera identificado con estos personajes, ya que son personajes que encontramos en la vida cotidiana. Haciendo un salto temporal, nos vamos a la Edad Media, donde la práctica de la risa y de la humorada aparece bajo la figura de los clérigos. Clérigos se entiende como sacerdote. ¿Por qué? Esta claramente es una situación rara de que los clérigos sean justamente los que se dediquen a la risa. ¿Pero por qué? Porque eran justamente las personas letradas que tenían este interés en la comicidad. ¿Letradas por qué? Porque eran uno eh, de los pocos integrantes de la sociedad, individuos de la sociedad, que conocían la lectura y la escritura. La cotidianidad encontramos que no todos sabían leer y escribir, sino que esta actividad eh, se apartaba para los clérigos, justamente porque se encargaban de la idea de los códices y de traducir o reescribir lo que era todos los textos bíblicos. Recordemos que en la Edad Media no existía la imprenta, por eso es que todos los libros se escribían a mano. Por eso los clérigos eran muy importantes para estar todo el día escribiendo a mano, traduciendo todos los textos bíblicos y religiosos. Acá en la Edad Media encontramos en España, más cercano a nuestro idioma, la figura de este arcipreste de Hita, que fue uno de los que fue el autor del libro del buen amor, donde claramente aparece esta idea de la risa. Y haciendo simplemente una mención, en Inglaterra encontramos a Geoffrey Chaucer, donde también él fue uno de los principales exponentes de la risa en lo que se refiere a la lengua inglesa. Haciendo un rastreo sobre la palabra humor, encontramos que originalmente, como dice el étimo de la palabra, se refería justamente a un componente de naturaleza líquida, es decir, en estado líquido. Hablamos de esta famosa teoría de los humores, donde bueno, se aplicaba en la medicina y se basaba en estos cuatro humores o líquidos principales. La sangre, la bilis amarilla, la bilis negra y la flema. No tienen la mayor importancia, pero para entender que
originalmente la palabra humor refería justamente a componentes líquidos. Muchísimo más adelante, en el siglo XVII, se empieza a relacionar con la comicidad. Es donde aparece esta idea de que tienen un elemento común todos los eventos cómicos, que es la ruptura de la cotidianeidad, cuando sucede algo que no es esperado. Por ejemplo, cuando una persona se cae, nosotros claramente no esperamos que una persona se caiga, pero cuando lo hace nos produce esta sensación de risa, y por eso es que nos reímos. Ese es un buen ejemplo para entender la idea de la ruptura de la cotidianeidad. Más adelante, los filósofos Hegel y Kant hablaron de que en lo cómico hay un componente contradictorio. ¿Por qué contradictorio? Porque los individuos se comportan de forma opuesta a la que realmente deberían. Acá tenemos un buen ejemplo donde, bueno, dice que un estudiante se burla de un compañero y el resto se ríe. Esta sería la situación. Analizando la situación, según lo mencionan Hegel y Kant, el primer estudiante no debería burlarse del primero y el resto no debería reírse. Sin embargo, lo hacen. Esto es lo que describe el carácter contradictorio del humor. Porque claramente en este ejemplo encontramos eso. Todo es opuesto. Los personajes se comportan de manera opuesta a la que deberían. Esa es la naturaleza contradictoria que tiene la comicidad. Más adelante, que es lo que realmente nos interesa a nosotros, es cómo aparece el humor en la literatura. Nosotros encontramos en la literatura estas 4 formas principales y propias de la literatura. En primer lugar tenemos la parodia, que interpreta humorísticamente una obra de arte, una persona o una situación conocida, y la ridiculiza justamente aquellas situaciones serias y las convierte en una situación cómica. Situaciones serias en el sentido de que terminan siendo algo normal, pero aparecen para parodiarlas. Aparece la figura de la ironía, en segundo lugar, que busca transmitir un significado opuesto al que realmente se quiere expresar. Un ejemplo muy fácil es justamente en la expresión "qué bien te queda esa remera", cuando en realidad queremos decir que le está quedando horrible. Es precisamente esa situación de ironía en la que se dice lo opuesto a lo que realmente queremos expresar. En tercer lugar está la figura de la sátira, que es muchísimo más agresiva y más hiriente que la ironía, y busca expresar una postura de indignación frente a una situación particular. Suele considerarse un género independiente. Dentro del género de la literatura, nosotros podríamos encasillar a la sátira como un género independiente, un género autónomo. Pero bueno, lo importante de la sátira es que es un giro más de la ironía y es muchísimo más agresivo y muchísimo más hiriente. Eso es cuando lo podemos relacionar un poco más con el sarcasmo en la figura de la sátira. Por último, tenemos la caricatura, que, al igual que su aplicación gráfica, se exageran o distorsionan rasgos de la apariencia física de una persona. Se vale mayormente del uso de la metáfora. Por ejemplo, sus orejas parecían antenas parabólicas. Ahí está justamente la metáfora y lo que nosotros buscamos es exagerar la figura de sus orejas. Claramente son grandes sus orejas, pero claro, no van a tener la medida real de antenas parabólicas. Esas serían las 4 figuras principales del humor en la literatura y es lo más fundamental y lo más importante que vamos a utilizar nosotros en esta parte de la literatura.